un momento. Ya. Hola, muy buenas a todos y a todas. Estamos en este primer encuentro que hemos programado desde Campo Adentro para conmemorar el aniversario de la apertura al público de la Casa de Campo. Entonces, para ello hemos generado estas diferentes conversaciones, encuentros con gente que tiene mucho que aportar sobre el tema, y este es el primero de estos encuentros. Para ello hemos pedido que nos acompañen hoy Carlos Ramírez Pantanella y Lucía Helguera, que ellos han sido participantes del taller de radio que hicimos en la Casa de Campo durante el pasado otoño, en nuestro laboratorio de radio móvil, allí mismo en la Casa de Campo. Además, hemos pedido que nos acompañe hoy a José Luis Carles, que además me hace mucha ilusión tenerla aquí porque ha sido mi profesor en la universidad, con lo cual estoy encantada de tenerla aquí con nosotros. Y él, aparte de ser compositor y ecólogo, es director y presentador del programa de radio La Casa del Sonido. Él ha trabajado también mucho con la Casa de Campo y creemos que tiene mucho que aportar sobre el parámetro sonoro, ¿no?, en este parque. Y por último está Fernando García Dori, que es artista y director de Campo Adentro, y yo, que soy Bego Arechederra, y que también soy parte de Campo Adentro, soy gestora cultural, y bueno, vamos a estar por aquí dinamizando un poco esta conversación. Así que, si os apetece, Carlos y Lucía, presentaros un poquito más y contarnos vuestra experiencia en el podcast aquí con Campo Adentro. Vale. ¿Tiras tú? ¿Empiezas tú, Carlos? Sí. Bueno, si quieres contarnos un poco más sobre ti, Carlos, también. Sí, vale. Bueno, yo soy Carlos Ramírez Pantanella y soy arquitecto y también licenciado en Bellas Artes. Bueno, y trabajo un poco entre arte y arquitectura. Ahora mismo estoy terminando un máster en arte contemporáneo en el Círculo de Bellas Artes, en la Escuela Sur, y me interesa mucho trabajar, quizá por mi deformación profesional como arquitecto, con la parte más, los caracteres más desapercibidos o subliminales del espacio, ¿no? Cómo podemos leer líneas intensivas o líneas de fuerza. Entonces me interesó mucho el planteamiento del taller de radio, bueno, porque lo sonoro, todo lo que es el trabajo sonoro está de algún modo ahí entre lenguaje, ¿no?, y sonido, entre signo que oímos, ¿no?, que me parece interesante. Y entonces pues me apunté al taller para trabajar un poco desde el paisaje sonoro de la Casa de Campo, ¿no? Así que soy uno de los 4 participantes. Ahora, entonces, si queréis, hablamos un poco más de lo que fue la experiencia. Vale. Y porque creo que es una pena, pero bueno, tendremos que excusar la ausencia hoy de los que son, pues, artífices de la Comisión de Radio de Campo Adentro y principales pilares de la misma, que son Dani y María Selas, y que ellos fueron, pues, un poco los que compartieron, ¿no?, durante todos los días, que fue varias semanas, ¿no?, de trabajo in situ en la propia Casa de Campo, pues con vosotras, todo el proceso de hacer un podcast, ¿no?, desde la identificación de las ideas fuerza, ¿no?, de los diferentes temas. Se preparó un dossier, que ahora podemos hablar de ello, ¿no?, un poco, con aspectos como interespecies, ¿no?, como en la Casa de Campo se da la relación con la fauna silvestre, con las aves, o también hay jabalíes, o también otras especies como todas las que habitan en el zoo, o incluso el rebaño con el que pastoreamos en la Casa de Campo junto con Apisquillos. De hecho, estábamos en la Majada, ¿no?, en la Casa de Campo como base de trabajo, donde tenemos la unidad móvil de producción también de quesera y de contenidos audio. Y había como diferentes ejes, ¿no? También estaba la historia, la memoria. Quizás, Lucía, puedas contarnos un poco de ti, de lo que te llevó a apuntarte al taller y Sí. qué eje concreto decidiste desarrollar más. Claro. Bueno, pues ya se me ha presentado. Mi nombre es Lucía Helguera. Yo ahora mismo me dedico a la publicidad, trabajo en una agencia de publicidad, pero estudié periodismo, me especialicé en radio y bueno, pues eso siempre ha estado ahí, siempre me ha interesado y lo había dejado bastante aparcado, y al ver, pues, la oportunidad de poder participar en
en un taller de producción de podcast e investigación sonora en la Casa de Campo, que además la tenía, que no la conocía prácticamente, simplemente el parque de atracciones, pues me tiré de cabeza a participar y a colaborar en este proyecto. De toda la información que se nos compartió, que como tú hace poco has explicado, Fernando, se nos dio un dossier en el que bueno, pues había montones y montones de información. Yo elegí la parte histórica de la Casa de Campo, pues bueno, cuando el parque se entregó al pueblo de Madrid, los diferentes usos que tuvo, bueno, ese tipo de curiosidades que a todos nos llaman la atención, pero que en algunos casos pues desconocemos. Pues, por ejemplo, cosas tan variopintas como que hay restos romanos ahí en mitad de la nada y que los descubrió un conductor de tranvía. Creo que era un conductor de tranvía, ahora me estoy... No sé, tranviario, vamos a dejarlo en tranviario, ¿vale? Qué bueno. Además, es curioso que yo creo que hay dos tipos de madrileños, que es que son los que son muy amantes de la Casa de Campo, los que van muchísimo, y realmente los que, como tú decías, no lo conocen, ¿no? Es curioso como un parque, que de hecho es el parque más grande de Europa, muchas veces incluso en la propia ciudad es tan desconocida, ¿no? También es cierto que es un sitio en el que pasan tantas cosas que es difícil que llegue a toda la ciudadanía. Bueno, y al fin y al cabo es que son 1.500 hectáreas que, como muy bien decía Lucía, pues apenas hacen 90 años que forman parte de ese tejido urbano, ¿no? El que se puede recorrer. En ese sentido, yo creo que todos hemos empezado a explorar más al resultado de la pandemia. Recuerdo estar allí durante el confinamiento con las ovejas y ahí tomar contacto también con José Luis Carles y con el programa que muchas veces con la colaboración también, ¿no? de paisaje sonoro, pues tenía interés, ¿no? en conocer más de primera mano y que yo creo que el programa de la Casa de la Radio, que es para nosotros una inspiración y una referencia a la hora de llevar a cabo pues, todo lo que es la comisión de radio de Campo Adentro, por lo que tiene de un espacio de escucha, de investigación, de proposición, de todos los diferentes registros, ¿no? del arte sonoro y del sonido como material de archivo, ¿no? Pues tendría que ver un poco con esta idea también de la Casa de Campo como esa estancia dentro de una casa, ¿no? que de repente descubres, como si la casa también es una extensión de uno mismo, ¿no? que decía Bachelard, y como los diferentes espacios de la casa pues son, ¿no? como casi contenedores emocionales, ¿no? o de imaginarios, el desván, el pasillo, la entrada, ¿no? pues de alguna manera lo que fue la Casa de Campo, que era el coto de caza, ¿no? a espaldas del Palacio Real, podría ser esa otra estancia por descubrir. Cuéntanos, si quieres, José Luis, un poco qué es lo que te lleva a centrarte en la Casa de Campo, dentro de las investigaciones sonoras en la Casa de la Radio, y qué acercamiento has hecho hasta la fecha, porque creo que ya son 2 programas en los que se ha tocado, ¿no? la Casa de Campo, si no me equivoco. Sí, bueno, en primer lugar, muchas gracias por haberme contado conmigo. Hay 2 cosas fundamentales que me interesan. Por un lado es el espacio en sí, porque es un espacio de relación entre lo humano y lo natural, con lo cual son espacios particulares en los que puedes encontrar elementos sorprendentes, ¿no? en esa exploración de un territorio que está entre lo natural y lo artificial, entre el hombre y la naturaleza. Entonces, esa es para mí un tema de investigación que ya como ecólogo fue un poco en la línea que yo desarrollé en mi tesis doctoral y en mis investigaciones, ¿no? Esta integración o ese estudio comparativo entre lo natural y lo artificial. Porque debajo de todo eso
hay muchas explicaciones, ¿no? de lo que pasa, de cómo somos, de por qué nos gustan unas cosas, por qué nos gustan otras. Entonces somos una combinación de esos dos elementos, ¿no? de la naturaleza y el artificio. Y eso por un lado. Y por otro lado, la exploración con el sonido nos permite encontrar detalles y elementos que para la vista pasan desapercibidos. Entonces, el proyecto vuestro me interesó mucho por eso, ¿no? Por estas dos cuestiones, ¿no? Por un lado, la relación hombre-naturaleza, la relación entre la ciudad y la naturaleza, y por otro lado, esta búsqueda, ¿no? Como a través de los sonidos encontrar explicaciones, encontrar elementos, porque el sonido, como ha comentado Carlos, ¿no? Tiene es un lenguaje muy desarrollado, que está en la parte más desarrollada de nuestro cerebro, pero el sonido también llega a la parte más de nuestro cerebro más primitivo, con lo cual volvemos un poco a esta interacción entre lo primitivo y lo evolucionado, ¿no? que lo tenemos en la casa de campo y lo tenemos también en el sonido. Entonces, bueno, yo os conozco a todos, conozco vuestro proyecto, tengo materiales de lo que estuvimos grabando y es un proyecto que espero que podamos seguir desarrollándolo y avanzando y desde luego la Casa del Sonido, nuestro programa que ahora este año lo hacemos entre Cristina y yo porque precisamente en la emisora vieron un poco como algo muy interesante el incorporar toda esta parte arquitectónica y de la ciudad al programa. Entonces el programa ahora es más casa todavía, más casa del sonido, porque recoge un poco toda esa vocación de Cristina, ¿no? Del estudio del espacio construido, de la ciudad. Y bueno, pues el programa está abierto. De hecho, el último programa, no sé si lo habéis escuchado, está hecho en colaboración con dos artistas chilenos que hacen una exploración muy interesante de espacios resonantes que ellos van explorando y van recorriendo, nos van un poco llevando por espacios con unas acústicas exacerbadas, ¿no? Increíbles y van explicando también un poco el proceso de estudio y de medida, ¿no? A partir del arte sonoro y a partir de la acústica del espacio, cómo explorar lugares particulares. Entonces, bueno, pues ese programa os lo recomiendo porque está también muy relacionado con estas temáticas. Así que bueno, pues estoy encantado de estar aquí y de colaborar con vosotros y espero que podamos montar todos los materiales que vamos recopilando para en cuanto esté todo, pues hacer otro programa. Y cualquier cosa que necesitéis, cualquier pregunta que me queráis hacer, pues me tenéis. Muchísimas gracias, José Luis. Es apasionante todo esto que nos cuentas. Y sí, desde luego nos apuntamos ese programa y estamos deseando ver qué sigue saliendo y qué sale de todos estos materiales. Bueno, hoy es un día también muy especial porque no solamente se celebran esos 90 años de la semana histórica en la que, desde que el Gobierno de la República pues, le deja al Ayuntamiento de Madrid, ¿no? digamos, la potestad de regular, ¿no? el acceso a la casa de campo hasta que se abren definitivamente las puertas, pues también lanzamos hoy públicamente lo que ha sido el podcast resultante de este taller. Así que si os parece, compartimos un poco lo que es la entradilla y algo de los sonidos del mismo. Y esperamos que se pueda escuchar. Decidme, por favor, si no se escucha, porque la última vez que lo intentamos no lo logramos. Así que queda a la espera. Romero, porfa, dinos si se escucha bien. Ok. Os proponemos una aproximación a este lugar, un paseo bajo sus pinos, una invitación a descubrir lo visible y lo invisible, lo que es y lo que fue la casa de campo. Con reportajes y entrevistas de Laura Nicolás López y de Irati Herrero Imaz, piezas sonoras de Carlos Ramírez Pantanella, cápsulas de radioficción sobre la memoria de la casa de campo, hermano de Lucía Elguera. Es precisamente con ella, o más bien con dos de sus personajes, con quien comenzamos esta travesía. Y vamos a escuchar un poco también. Deja hablar a Pabellón.
aire es para la paloma aquello que le limita y le permite avanzar. Y para Kant, la imagen que le sirve para expresar su pensamiento, la fuerza de la razón o la ilusión del control sobre el mundo. Nuestra memoria está irremediablemente dominada por las palabras. Las palabras son jaulas de cristal, estructuras de pensamiento que preordenan el mundo, manchas en el silencio que flotan y que condicionan nuestra conciencia. Decir con el lenguaje es reconocer, hacer reconocible, fundamentar lo percibido en el orden de conocimientos anteriores, trazando analogías con lo ya acaecido, simultaneando lo vivo con lo muerto. Bueno, con el canto de la urraca de fondo, creo, si no me equivoco, nos acercamos a uno de los episodios, digamos, o subtramas, ¿no? O temas de este podcast, que fue el que ideó Carlos Ramírez Pantanella. Sí. Y pues siguiendo una especie de sucesión de estratos, avanzaba desde el subsuelo, las historias, ¿no? Escondidas en las excavaciones que se han hecho en la casa de campo, en este caso por un paleontólogo amateur que descubrió restos de fauna prehistórica, pero también están muy presentes las excavaciones de la especie de arqueología ciudadana de lo que es el grupo de estudios del Frente de la Guerra Civil de la Casa de Campo. Fuimos ascendiendo a cómo pasean los rebaños y a las diferentes capas hasta llegar al cielo, ¿no? Al cielo, a las copas de los árboles, a lo que en inglés es el canopy, ¿no? El dosel arbóreo, y a las aves que lo habitan. ¿De qué te sirvió esta investigación y qué encontraste, Carlos, por ahí entre las ramas? Hombre, para empezar, la verdad es que fue ya un ejercicio casi como de sensibilización, ¿no? De selección. O sea, claro, en el fondo escuchar es agudizar un poco el sentido, o sea, es adentrar en un sitio, ¿no? Es concentrarte un poco en un sonido. Y aparte creo que el podcast tiene un tipo de escucha muy particular, es muy íntima, muy personal prácticamente, ¿no? Que escuchamos los podcasts siempre como con auriculares. Entonces me parecía muy interesante ese paisaje sonoro de los pájaros. Bueno, yo estoy investigando por mi cuenta un poco los animales y la manera que tienen ellos de relacionarse con el entorno, ¿no? Cómo tienen unas capacidades de leer el paisaje, ¿no? Las aves se orientan y vuelan en el aire a través de campos magnéticos, ¿no? Tiene una orientación magnética. O, las ballenas, por ejemplo, creo que es a través de una orientación sísmica, ¿no? Cómo tienen una serie de sensores y de detectores de indicios espaciales que es mucho más sensible que nosotros. Entonces, y justo los pájaros y las aves bueno, emiten como unas melodías muy, ¿no? Muy particulares, muy, no sé, que ya te hace que te adentres en ese paisaje. Entonces, yo lo que hice fue identificar las especies que trabajé en el capítulo de interespecies, identifiqué las especies que vivían allí en la casa de campo, que eran 6, eran el azor, el carabo, la paloma torcaz, el pito real, el búho chico y la cotorra. Y lo que hice fue simplemente escribir un texto a partir de una serie de artistas y filósofos que han trabajado con la lengua de los pájaros, como es Eva Lotz, que es una artista que me interesa mucho y tiene algunos textos tanto de José Luis Pardo como de Estrella de Diego muy interesantes, porque en el fondo hablan una especie de lenguaje que está al borde del sentido, ¿no? Habitan como un umbral que está ahí en un territorio entre medias
Y bueno, esa idea de cómo el lenguaje o la lengua de los pájaros, ¿cómo se dice? Sobrepasa el mundo de las palabras, ¿no? Cómo hoy en día nuestro lenguaje es lo que nos sirve para ordenar el mundo, cómo las palabras son como estructuras de pensamiento. Entonces, bueno, Aristóteles hablaba del logos como un rasgo meramente humano y distinguía la foné como la capacidad de la voz para dar información sobre estados de ánimo, como puede ser el dolor, el placer, ¿no? o un enfado, ¿no? Y cómo los animales gestionan, bueno, no gestionan, pero cómo dominan esa especie de discurso relacional que producen, ¿no? Como si fuese un discurso anterior a las palabras y que te hace entender el paisaje o el universo como una especie de tejido de ritmos que se van sucediendo, ¿no? Y bueno, ese es un poco el trabajo que hice. Entonces me fui allí, fui grabando y hice una composición a partir de las aves, en las que fui enlazando también con el texto que había escrito de la investigación que produje. Qué interesante, pues la verdad es que funciona fenomenal. Muchas gracias. Casi lo contrario un poco de lo que Lucía hizo, ¿no? Porque ya generó casi un texto de ficción con personajes y un diálogo, ¿no? Entre lo que sería pues el momento ese histórico de la entrada de la casa de campo con el conductor del tranvía. Sí, Bueno, digamos entre que... vosotros, ¿cómo lo hicisteis durante el taller? ¿Ibais como compartiendo esos diferentes enfoques de la investigación o cada uno luego ya iba haciendo su tema? Un poco las dos cosas. Cada uno hacía un poco su tema y luego lo íbamos juntando para ver un poco cómo íbamos conformando un poco todo el podcast. O sea, al principio sí que cuando las primeras reuniones que tuvimos allí en la casa de campo para establecer, digamos, la estructura del podcast, fuimos definiendo, pues, bueno, según tal y como ha quedado, ¿no? Ese paseo por los diferentes estratos de la casa de campo, pasando, pues, como habéis dicho antes, desde el subsuelo al suelo, bueno, a las capas ya más altas. Y bueno, viendo qué temas nos podían ir encajando en cada uno de los estratos, fuimos definiendo cada uno lo que queríamos hacer, en qué género lo queríamos tratar y poco a poco fuimos ahí tejiendo todo el guión del podcast. Además es que en tu parte, Lucía... Perdón. No, sí, luego pregunto. En tu parte, Lucía, como que tú tratas eso, la parte más histórica, pero es verdad que buscas muchos prismas a la hora de contarlo, ¿no? Lo mismo hablas de este señor del tranvía, cómo se le pone voz a un edificio, ¿no? Al final, yo creo que buscaste no solamente la parte humana a la hora de narrar la historia de la casa de campo. Sí, o sea, lo que veía además es que, bueno, los temas que eligieron mis compañeros y cómo lo desarrollaron era como desde un punto de vista mucho más reflexivo, más pausado, más relajado y bueno, yo me fui a una parte pues un poco más ociosa, más de entretenimiento, por así decirlo, y pues me decanté por la ficción sonora porque además es bueno, de los géneros radiofónicos que más me gustan y que siempre se queda ahí un poco en el olvido el tema del radioteatro, uy, bueno, cosas que pasan con la pronunciación. Y bueno, pues fui cogiendo todas estas pildoritas con toda esta información histórica que, bueno, que a veces si nos la cuentan un poco así, pues atendemos y le prestamos atención, pero pasamos un poquito de ello, pero si nos lo cuentan de una manera pues un poco más ficcionada, pues al final se nos la asimilamos mejor. Y sí, pues desde contar... cómo este señor del tranvía se iba de paseo a la casa de campo y de manera así desinteresada encontraba cosas, a cómo pues eso, edificios o monumentos que hay en la casa de campo podían hablar y competían entre ellos por captar la atención de turistas y de los andantes, de los transeúntes que andaban por allí. Y así también, pues por ejemplo, la torre mirador que había antes en el parque de atracciones, que es como
¿no? Como uno de los símbolos, así que la gente que no se adentra tanto en la casa de campo siempre ha tenido más presente de esa zona, pues contar pues, toda su historia y cómo al final acababa desapareciendo. Pero sí, es como un género que tiene muchas variantes y que se le puede sacar muchísimo partido para pues eso, dar voz a cosas que no tienen voz. Yo quería decir que me parece muy, muy interesante el comprobar cómo el campo sonoro y particularmente la radio son un campo de encuentro de diferentes disciplinas, no solamente de diferentes personas, sino de disciplinas, de personas que van con una organización mental diferente, el arquitecto, el historiador, el artista, y en el podcast, en lo que estáis contando y en los ejemplos que hemos escuchado, se ve un poco esa transversalidad. Cuando escuchaba a Carlos, veía que tiene detrás, parece que es el mapa de Teixeira, y que quizás él tiene una tendencia a organizar el espacio como arquitecto, yo no sé si ahí habéis tenido algún tipo de conflicto de tipo metodológico, derivado de esta cosa que estamos comentando, de que cada uno tiene su forma de narrar. Y uno pues tiene una forma de narrar, pues el arquitecto más espacial, el otro más subjetivo, Lucía más artística, digamos, o más de narraciones. Entonces son como diferentes capas que yo creo que al final habéis conseguido ponerlas todas juntas. No le he visto bien el resultado y lo miraré para comprobar un poco también ese resultado de diferentes capas, ¿no?, que habéis creado. Y la pregunta es si habéis tenido algún tipo de conflicto, si os habéis peleado por el método, de decir, no, esto hay que medirlo con el arquitecto, esto lo mide así. La verdad es que hemos ido bastante por libre al final, de cada uno se organizaba un poco a su manera y, a ver, luego es verdad que los resultados son muy distintos. Porque, por ejemplo, mi parte era más como ir recopilando sonidos y luego ir jugando con esos sonidos y con los silencios para a la hora de producir el podcast, como hablar entre que hablan los pájaros y que sea todo más o menos entendible y tenga un ritmo. En cambio, los ritmos de Lucía eran casi más diálogos informativos, ¿no? Entonces, sí, sí, pero bueno, creo que hemos trabajado de maneras muy distintas y a ritmos muy distintos. Sí, pero precisamente creo que esa mezcla además de gentes que nos juntamos para hacer el taller es lo que ha hecho que el podcast sea muchísimo más rico. Ha quedado un producto final donde cada reportaje, cada pieza es una cosa diferente y precisamente eso es lo que además te hace seguir atento y prestando atención porque va cambiando, va fluctuando según va avanzando el programa. Además, yo creo que refleja muy bien todas esas disciplinas distintas y esas formas diversas de hacer. Yo creo que reflejan muy bien también un parque para la ciudad de Madrid, que al final es un parque en el que, por un lado, pues, te puedes encontrar al pastor, al ciclista que va los fines de semana, a la familia que está celebrando el cumpleaños, ¿no? O sea, como que esa diversidad nos cuenta también mucho del parque en la que se está basando el podcast. Sí, dependiendo del origen de cada uno y a qué se dedica, cada uno nos hemos ido a fijarnos en una cosa más concreta, porque, por ejemplo, pues eso, Carlos, todo el tema de la arquitectura, de los pájaros, la arquitectura sonora, Irati, que no está aquí hoy, pero Irati es, vamos, una experta en olores, en fragancias y vamos, un territorio como la casa de campo, para ella era una cosa... Sí. Y bueno, yo pues la parte periodística, pues me voy ahí al indagar un poquillo, a contar las cosas de una manera un poco más diferente, pero sí que, bueno, se nota bastante de dónde venimos cada uno y qué nos llamaba más la atención.
No sé si también querréis contar alguna anécdota durante el proceso y también te incluye a ti, José Luis, como paseante un poco también. Yo creo que me hace gracia porque cuando veo a José Luis o a Cristina Palmese que se acercan con sus grabadoras, ¿no? Lo que sería también casi el archivista, ¿no? El artista sonoro registrando, es un poco como cazamariposas, ¿no? Como un poco un Sí. entomólogo de sonidos que va a la captura de situaciones, de cosas mínimas, ¿no? Es un poco como esa idea de Duchamp, de lo ínfimo, prácticamente, ¿no? Pues ser capaces de registrar, como yo me acuerdo que registramos durante la pandemia el sonido de la oveja masticando el grano y cosas así, ¿no? Y lo que eso produce, pero que también imagino que hay una especie de satisfacción, ¿no? En el artista sonoro, en conseguir ese sonido, en registrarlo. Es satisfacción y frustración a la vez, porque quieres recoger tantas cosas que luego eso es un trabajo inmenso. Yo ahora justamente este curso con los alumnos estamos trabajando en cómo organizar todo ese material de grabaciones, cómo ordenar, cómo hacer bases de datos, cómo representar, cómo hacer cartografías con toda esa información que no tiene límites, ¿no? Entonces, es importante, ¿no? Y es lo que trato de transmitir a los alumnos, el tener unos objetivos claros, ¿no? Decir, qué es lo que vas buscando, qué es lo que, cuál es el objetivo del proyecto, qué es lo que quieres conseguir y ir ordenando los pasos para que no se desborde, ¿no? Todo el material, que supongo que a vosotros también a veces habréis tenido este tipo de problemas, ¿no? Tanto material, ¿no? A veces recogéis cosas, luego otras, luego eso cómo lo ordenáis, cómo lo clasificáis. Un poco esa idea, un poco también eso de lo que has comentado, ¿no? Del entomólogo que luego tiene que clasificar las especies y las subespecies, ¿no? Y hacer las ordenaciones del Linneo, ¿no? Y ordenar todos los datos. Nos contarán Carlos y Lucía, solamente decir que yo creo que es un objetivo de campo adentro también el hablar de la idea de utilidad en el arte, ¿no? Y de la idea también de artesanía, del convertir la ensoñación, la expresión y tal, pero también en el trabajar ese material para dar una forma, ¿no? En el sentido del poder contar con Dani, que es técnico de sonido, con experiencia en crear podcast con un producto acabado, ¿no? Y tienes que saber, pues, de edición, de estructurar, de guión, hacer una entradilla, hacer una transición. No sé, creo que eso también me imagino que para vosotros habrá sido una buena experiencia, ¿no? Digamos, cerrar el ciclo de la idea a la recopilación a cerrar. Sí, sí, sin duda. Y sobre todo, yo no había trabajado nunca con una grabadora de sonido tan precisa y ya te obliga a estar callado. Sí, sí, o sea, te obliga a sensibilizarte, ¿no? Y a mí me parecía muy interesante, lo escuché el otro día a raíz de la performance que hizo Joseph Beuys con el coyote en Nueva York, y él decía que su relación con el coyote, que en el fondo que el coyote se integraba en la naturaleza, que realmente era el coyote el que se apoderaba de la materia. Y en el fondo, claro, cuando teníamos que hacer este trabajo de captura y de registro de sonidos, a mí me pasó con los pájaros. Realmente ellos son los que se han apoderado de la materia y están integrados en la naturaleza, y tú eres el que tienes que estar ahí en búsqueda y captura de esos sonidos que van, de esos rastros que van produciendo, ¿no? No sé, y eso la verdad es que a mí me encantó. Tenías tú que ajustar a su temporalidad, ¿no? Y a su territorio, en el fondo. Y bueno, yo que, por ejemplo, yo que soy de aquí de Madrid y no conocía tanto la casa de campo, bueno, pues fue una pasada, la verdad. Y luego hasta llegar a la majada, que nos perdimos varias veces también, ¿no? Esa idea de perderte y de ir a ver dónde, no sé, a ver dónde llegas, dónde apareces, ya te hace enfrentarte un poco al entorno de otra manera, ¿no? Más receptivo, más ahí a ver qué surge, a ver qué te encuentras. Bueno, sí. Sí, sí. Luego es muy interesante cómo estamos acostumbrados a trabajar, bueno, ahora desde casa en algunos casos, pero a trabajar con nuestros ordenadores en casas o en oficinas, y eso de poder estar con un ordenador en mitad de la casa de campo, trabajando, escribiendo, que te vienen 1000 y 500 ideas, inspiración de golpe y porrazo, o sea,
Eso yo creo que fue una de las experiencias que más nos pudo, vamos, gustar a todos, aparte de perdernos y llegar a la hora al taller, pero es bastante impresionante poder estar allí tranquilos, sentados con nuestros ordenadores y pensando y mirando tranquilamente al cielo a ver qué se nos podía ocurrir, y de hecho además creo que disfrutamos de los últimos rayos de sol antes de que llegara Filomena prácticamente, Es porque verdad, sí, es fuimos ahí verdad. súper mega privilegiados. Cambió mucho además la casa de campo con Filomena. Y también yo creo que una cosa que es muy interesante de todo esto de salir con la grabadora es de alguna forma como convertirte en espectador de la naturaleza, de lo que está pasando. Muchas veces en Madrid, en la ciudad, estamos todo el rato accionando, estamos todo el rato en movimiento. Y cambiarnos un poco de posición yo creo que nos lleva a reflexionar de otra forma y a relacionarnos con el medio de otra forma también, relacionarnos con esta ciudad-campo, ¿no? Que es esta ciudad de Madrid, la casa de campo, lo periurbano. Sí, sí. Es que eso, sí, y es otro, o sea, sales un poco, porque o sea, sales de la sobreestimulación de Madrid a otro tipo de sobreestimulación más, pues otros olores, otros sonidos, otros que te cambian completamente tu forma sí, de enfrentarte un poco al espacio, al entorno. Así Bueno, que y sí, sí. entronca con lo que llevamos intentando en Campo Adentro, que es esa noción de paisaje expandido que hemos explorado también ahora recientemente en nuestro espacio de trabajo en Mallorca, en la Sierra Tramuntana, que además es patrimonio de la UNESCO, ¿no? El paisaje, y que muchas veces pues muere de éxito, ¿no? En el sentido de que te avasalla por el sentido de la vista y se convierte en una especie de imagen fija, ¿no? De postal. En ese sentido, pues trabajar con el olfato, con el oído, con el cuerpo. Hemos trabajado también con la performance y el gesto. Y ahí pues he podido acercarme a otros ejemplos también de dinámicas, de mapeo y cartografía sonora, pero siempre pensando que para mí es un medio nuevo, porque vengo a las artes plásticas, ¿no? Y de esa idea también del género del paisaje, tal y como se representa pues, en las pinturas flamencas y después, ¿no? Como forma también de dominar y de conocer, ¿no? Digamos que el mapa es la visión plana, bidimensional, y las expediciones de los imperios coloniales empezaron a llevar acuarelistas y dibujantes para tener una idea también de los fenómenos meteorológicos, de esa tercera dimensión, ¿no? De la vegetación y tal, que el mapa plano no te podía traslucir, ¿no? Pero me imagino que para las personas que sois expertas del arte sonoro, como José Luis, o más conocedoras, os vendrán a la mente y a la memoria 1000 referencias de casos interesantes de cartografías y de trabajos en el ámbito del arte sonoro, o ni siquiera sé si se utiliza esa palabra exactamente, ¿no? Por ejemplo, estaba pensando en Travel to the North, ¿no? Esa serie de programas radiofónicos. No sé si nos puedes contar un poco de alguna referencia. Creo que estás en mute, José Luis, hablando de sonidos y silencios. Sí, claro, todo esto, el sonido ha abierto unas formas no solamente de estéticas, de escuchas, sino también unas formas de análisis, de análisis y de representación. Entonces, el ejemplo que pones, ¿no? Del viaje al norte, ¿no? Que muchas de ellas además han empezado por músicos, músicos incluso clásicos, músicos que interpretaban a Bach, pero que encontraron en el lenguaje sonoro un apéndice, una forma de entrar en el territorio y no quedarse solamente en la sala de conciertos. Y ahí a través de la radio, pues el caso de Glenn Gould, ¿no? que desarrolla un poco la idea del contrapunto y lo aplica al paisaje sonoro y hace experimentos, ¿no? de este tipo, ¿no? de exploración del territorio, de la idea del Gran Norte de Canadá, que
que el sonido nos devuelve un poco esa imagen del territorio, ¿no? Con lo que hablabais de la casa de campo, supongo que tendréis grabaciones de Filomena en la casa de campo, porque ahí cambia totalmente la imagen de la casa de campo a través del sonido. La nieve apaga los sonidos, el sonido se introduce entre los cristales del hielo y es como un material absorbente que hace que ese espacio cambie totalmente y la imagen que tenemos de él cambie totalmente. Entonces, es un campo de exploración muy, muy interesante que ahora pues, se lleva a terrenos ya científicos, ¿no? De estudios de investigación. Entonces, bueno, conocéis el trabajo de paisaje sensorial sobre las historias sonoras del COVID, que es una manera de encontrar esa experiencia universal de cómo cambió el sonido en un momento dado al inicio de la pandemia y buscar un proyecto colaborativo, que es también un poco lo que hacéis vosotros, ¿no? Lo que estáis presentando son proyectos colaborativos. Entonces, esta utilización del sonido y la utilización de estas herramientas y concretamente las cartografías nos ayudan a entrar en esa dimensión universal y colaborativa, de participación de gente de diferentes lugares que construyen todas juntas esos mapas, ¿no? Esos nuevos mapas que recogen estas diferentes capas, ¿no? Que estabais comentando antes, ¿no? Los elementos del pasado, los elementos históricos, los elementos actuales, las reflexiones, las creaciones sonoras, los poemas. Esta cartografía de historias sonoras del COVID-19 es un poco esa idea, ¿no? De reunir las diferentes maneras de contar cómo vive uno una experiencia. Y hay, desde luego, hay montones de trabajos de este tipo. Ahora, si yo con alumnos que hacen trabajos de fin de máster y trabajos de fin de grado, que exploran un poco estos territorios, es inmenso, ¿no? La cantidad de trabajos de este tipo que hay en todas las ciudades. Prácticamente en todas las ciudades pues hay su cartografía sonora, sus estudios de paisajes sonoros. Es una cantidad enorme de materiales sonoros que quizás lo que falte es un poco lo que hablábamos antes, ¿no? Esa cuestión de la ordenación, de la clasificación, de hacer la ordenación de todos esos elementos, cómo clasificarlos, cómo catalogarlos. Es muy complejo, ya lo sabéis, porque el sonido son elementos que se pueden medir, pero también tienen componentes que son intangibles, que son elementos que, como decíamos al principio, forman parte de lo sensorial, de lo emocional, y ahí es un poco la dificultad de cómo catalogar y de cómo clasificar todas estas variables. Bueno, muchísimas gracias. Vamos aproximándonos un poco a esos 45 minutos que teníamos en mente de nuevo de Meta Podcast o de Meta Emisión sobre la otra programa. Y no sé si alguien quiere comentar algo más. Sobre las diferentes formas de aproximarte a esa cartografía sonora, también decir que el día 10, que culmina un poco ese proceso de apertura de las puertas, ¿no? De la Casa de Campo y con ello el programa de Campo Abierto, intercambiaremos con la artista Susana Jiménez Carmona, que es una artista sonoro que en este caso pues, ha estado trabajando con los procedimientos de grabación y escucha a partir del animal, ¿no? Y trabajando con grabaciones binaurales, con nuestras ovejas y a partir de los textos de Vincent Desprez, ha elaborado unas piezas sonoras. También un poco atendiendo, como decía al principio José Luis Carles, a esa relación cultura-naturaleza representada por la presencia de las formas orgánicas y vegetales en la ciudad, ¿no? En las grietas, intersticios que se van colando, y también esas ovejas que se van colando en los parques. Y que, por cierto, el día 8 salen el rebaño grande de Cooperativa Pisquillos saldrá de camino hacia Puebla de la Sierra. Es un día que a lo mejor puede ser interesante para personas que nos siguen a ver ese inicio de la transhumancia y cómo, como dice la canción, ¿no? Ya se queda la sierra triste y callada.
pues se van los cencerros y tendremos que esperar al siguiente momento de la transhumancia, ¿no? Finales del otoño. O sea que de alguna manera yo creo que toda esta práctica de campo adentro también está pues creando otra forma, ¿no? de intervención, de entender esas aproximaciones al parque de proyectos que también son duraderos, ¿no? Pues al fin y al cabo el trabajo vuestro fue más de un mes, seguido por otro mes de postproducción y edición, y continúa aún hoy, y deciros que el dossier de referencias y de líneas de investigación de la Casa de Campo, ¿no? Que se utilizó como base para el taller, pues sigue siendo muy útil hoy para todas las diferentes personas que se van sumando a campo adentro, a llevar a cabo los talleres con el rebaño. Muchas de ellas son de musicología, así que sigue el vínculo, gracias a que José Luis Carles es gran embajador del proyecto entre sus alumnos, y nos vienen constantemente personas de musicología que acaban trabajando con el rebaño. O sea que seguimos con esta forma multidisciplinar de aproximarnos allí a esa forma de vivir en la casa de campo, y que de hecho, pues no sé si podéis ver justamente a mis espaldas, ¿no? También toma una forma visual, porque este es el papel de la casa de campo en el que hemos diseñado pues, la propia majada y la referencia a las ovejas y tal, en una forma de envolvente, ¿no? de diseñar y de acompañar la casa a otra que vivimos, que es donde estoy, que es el centro de acercamiento a lo rural. Pero bueno, no sé si alguien quiere añadir algo más. Bueno, yo lo que espero es que las personas que nos han seguido pues se pasen por la página web de carp.inland.org. En líneas de trabajo pueden acceder a la radio, y allí está el podcast en breviarios sonoros del taller de radio para que lo escuchen y lo compartan. Y que pronto pues tendremos también otro nuevo programa de la Casa del Sonido vinculado a la Casa de Campo, con las entrevistas que José Luis Carles estuvo haciendo, con colaboración de Cristina Palmese, y en el que soy consciente que debo un archivo audio para poder terminar de armarlo y que se pueda emitir. A veces a unas horas un poco difíciles, pero que siempre da gusto pues, volver a escuchar precisamente en la página de audioteca, o no sé cómo se dirá, de Radio Clásica, donde están todos vuestros programas. Vale, pues espero tu comentario, y también el pequeño trabajo que hemos pedido a los musicólogos de campo adentro. Eso es. Era un pequeño montaje de quien cuando empezaba la carrera que iba a acabar con rebaños. Míralo, qué cosas. Igualmente, Lucía y Carlos, ojalá que haya posibilidad de volver a cruzar de nuevo caminos, y sea con la grabadora en mano, con lo que toque. También teníamos pendiente una merienda, pero en todo caso, pues mucha suerte y mucho éxito. Carlos, tú estás ahora con una línea de trabajo algo diferente, ¿no? Sí, estoy trabajando. Bueno, diferente, pero también siempre son líneas un poco subliminales, ocultas del paisaje, y conocimientos ancestrales que me interesan mucho. Y también con realidad aumentada un poco, bueno, un proyecto de investigación que estoy llevando a cabo para terminar el máster. Así que... ¿Dónde lo podemos ver? ¿Lo compartirás? Lo compartiré, sí. Bueno, se habrá una exposición en el Círculo de Bellas Artes a principios de junio. Perfecto. Entonces, porque fenomenal. Nos encantará seguir sabiendo de ti. Genial, muy bien. Pues muchas gracias a vosotros. Muchísimas gracias. Sí, la línea de trabajo de Bosque, que seguimos con la idea de políticas de la silvicultura, y que toma cuerpo en la Casa de Campo, incluso en el barrio del Carmen, donde se inició el movimiento ecologista con la fiesta del árbol que promovió Arturo Soria. Arturo Soria, gracias, a principios de siglo, y también en la aldea, en Picos de Europa, donde estamos regenerando, reinventando 6 hectáreas de eucaliptar en bosque autóctono. Pues estamos trabajando también bastante con realidad virtual y entornos aumentados, ¿no? Así que será bueno intercambiar sobre eso. Sí, genial, pues cuando queráis. Qué bien. Bueno, pues, y muchas gracias a vosotros. Sí. Carlos, Lucía, José Luis, ha sido un placer teneros con nosotras hoy, así que nos seguimos viendo, seguimos en contacto. Un abrazo muy fuerte y muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Adiós.